Adelante, Carlos, estamos en antena. Bueno, buenas tardes y buenas noches, según dónde nos están viendo y escuchando. Esta es la primera emisión del noticiero nuestroamericano que impulsa el Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América. La idea de este noticiero surgió a partir del encuentro que hicimos, de los 2 días de encuentro de comunicadoras y comunicadores antiimperialistas, para tratar de que compañeros, compañeras de distintos países utilizaran este espacio para volcar información y análisis sobre lo que está ocurriendo en sus países desde el punto de vista, esas informaciones darlas desde el punto de vista alternativas, o sea, practicando de hecho un periodismo diferente al que los medios hegemónicos están haciendo habitualmente, tergiversando información, cajoneando información, ninguneando a protagonistas importantes, invisibilizando países. Esto es muy común también. Se habla de 2 o 3 países del continente y después el resto queda realmente invisibilizado. Y por eso es que convocábamos en el encuentro a esta idea de reunirnos alrededor del espacio que nos cede muy gentilmente un compañero que está integrado con nosotros aquí, que es Chema y las Tertulias en Cuarentena, que tienen realmente un espacio importante en América Latina y el Caribe y también en Europa. Y bueno, esta es la primera vez. Hoy tenemos compañeros de Haití y compañeras de Haití, tenemos compañeros de Brasil, se van a sumar, está prometido que se van a sumar de Colombia también. Y vamos, bueno, yo soy de Argentina y la idea es que empecemos. Bueno, hay un compañero que envió informaciones porque no podía estar, de Nicaragua, pero nos envió las informaciones para leer y poder de alguna manera entrar en calor en esta primera emisión. Hay un compañero de Brasil, que es el compañero Pedro, que se va a tener que retirar y entonces le vamos a dar la palabra a él porque nos interesa, sobre todo por lo que está ocurriendo en Brasil, porque hay ya un clima de preasunción del cargo del presidente Lula. Así que, Pedro, a tu disposición los micrófonos. Saludos, companheiros, companheiras de acá de Brasil. Primeiramente, saudamos a ação que está sendo feita com esta comunicação que congrega muitos países, periodistas, comunicadores populares, que têm um grande papel na busca de la verdadeira informação de nossos pueblos, que enfrente a mídia, a prensa hegemônica a serviço do imperialismo. Então, essa é uma tarefa grandiosa, muito importante, que temos que estar juntos para fazer a verdadeira comunicação do povo latino-americano e caribenho em nossa defesa e a soberania e a dignidade de nossos pueblos. Nós outros tivemos eleições acá no Brasil, onde Luiz Inácio Lula da Silva venceu, uma diferença de cerca de 1 ponto% na segunda volta, e desde as eleições a luta cá segue. Por um lado, nós outros, o governo de la extrema direita de Bolsonaro segue sendo toda apoio a los nazifascistas, que há um grupo grande acá no Brasil, incluso com assassinatos, incendiando caminhões, fazendo pares nas rodovias e com mítines delante de los quartéis do Exército acá no Brasil. E há 2 movimentos, um do governo do presidente Lula
que já criou as comissões de transições, são mais de 30 grupos, que fazem todo um diagnóstico de como está a situação. Por exemplo, o governo do Bolsonaro é uma política de terra arrasada, a terra arrasada no Brasil. Destruiu completamente a estrutura do Estado, saqueou os fundos públicos do orçamento, incluso para as eleições, ele esse com que mais de 2 milhões de pessoas recebessem uma ajuda financeira para que pudessem votar em ele. Ou seja, e são informações que estão vindo à tona. E mesmo diante disso tudo, Lula segue. Hoje, por exemplo, Lula teve uma reunião com esta tarde com o conselheiro de Seguridade Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan. Na reunião, Sullivan apresentou uma invitação que lhe fez o presidente Joe Biden para que Lula se reúna com ele em La Casa Branca. Segundo o ex-ministro Celso Amorim, que estava na reunião, Lula respondeu que é mais provável que a visita oficial solamente seja feita depois de assumir o cargo em janeiro de 2023. Lula deu uma entrevista após a reunião, onde abriu os temas que foram discutidos: câmbio climático, a cooperação ao desenvolvimento tecnológico e sustentável, a reforma na governança mundial, incluso em el Conselho de Seguridade da ONU. Lula falou durante a reunião sobre a importância do G20 para debater a área econômica depois da crise de 2008. Foi uma reunião que, incluso acá, eles debateram, os representantes dos Estados Unidos, em nome do presidente Biden, veio querer discutir a democracia em nossa região. Então, essa é uma reunião que, ou seja, os Estados Unidos reconhece e está já sendo tratativas com o presidente Lula, enquanto o presidente Bolsonaro solamente teve uma vez durante os 4 anos com Biden e foi o último presidente a reconhecer as eleições que derrotou Trump. Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos fazem um reconhecimento do presidente Lula, também Lula tem hecho um movimento com os, por exemplo, o presidente Nicolás Maduro foi invitado à tomada de possessão de Lula acá no Brasil. Pero o Bolsonaro definiu uma lei, um decreto, que proíbe o presidente Nicolás Maduro de entrar no Brasil. E esta lei segue valendo. Ou seja, o presidente Maduro solamente poderá chegar acá no Brasil depois que Lula assumir a presidência e revogar a lei arbitrária. Para vocês terem a ideia, o Bolsonaro, a esta hora, reconhece o lacadio do Império Guaidó como o presidente de Venezuela. Tem acá uma embaixadora fake e toda a estrutura servindo aos inimigos do povo venezuelano. Também chama a atenção que, mesmo com todo esse movimento de la justiça, por exemplo, tomou as decisões de multar, aplicar sanções financeiras a los empresários que estão financiando os mítines, os paros em las carreteras em el Brasil e as manifestações delante de los quarteles. São cerca de quase 100 grandes empresários do Brasil que a justiça identificou e multou, cobrou ganâncias altas, elevadas, para que eles paguem. Então, se há esta situação acá,
o governo do presidente Lula se organiza para tomar possessão em 1º de janeiro. Nós outros acá estamos trabalhando na mobilização popular para estar presente em las calles em el Brasil a partir de 1º de janeiro, porque em este momento há uma certa desmobilização, né? Isto, incluso, é algo que nos chama a atenção. Porque mesmo hoje, a extrema-direita segue em La Calle, e com grande estrutura. Eles têm um apoio muito grande dos latifundiários, dos terratenentes e de grandes empresários com a estrutura muito boa, incluso com pessoas armadas e vários setores da polícia apoiando eles. Por fim, camaradas, eu queria abrir mais 2 questões. Uma, que hoje, 6 de dezembro, há 34 anos que um companheiro, abogado, deputado acá no Brasil, João Carlos Batista, foi assassinado em Belém do Pará devido à sua luta por la terra e contra os terratenentes e contra a burguesia. Está sendo hoje 34 anos do assassinato desse deputado. João Carlos Batista, assassinado em Belém do Pará, em 6 de dezembro de 1988. E há publicações, ele é um camarada que teve uma grande luta junto aos campesinos em El Brasil, conseguiu grandes conquistas e trabalhava em organizações, principalmente os campesinos, pero também tinha uma grande militância junto com os obreiros em la região norte do Brasil. E, por fim, em este período, em El Brasil está tendo muita chuva, com grandes danos, perdas de vidas, mortes na região sul do Brasil. Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e na Bahia, que queda em El Nordeste. E estas chuvas, elas já mataram dezenas de pessoas e milhares de pessoas estão desabrigadas. E o presidente Lula está junto com eles, trabalhando, prestando sua solidariedade, junto com todo o povo brasileiro. E o que eu queria abrir para finalizar é que em esta região foi onde o Bolsonaro teve a maior votação. Ele teve cerca de Santa Catarina, por exemplo, quase 70% dos votos foi em El Bolsonaro. E é o estado onde há mais pessoas que estão sendo vítimas destas chuvas, dessas inundações. E, hasta agora, o governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, não deu uma palavra, não se manifestou uma vez solamente para prestar a solidariedade e apoiar as pessoas vítimas de estas enchentes em sul do Brasil. Incluso em Bahia, um alcaide chegou a dizer que não iria atender o povo, porque o povo teria votado em Lula para presidente da República. Então, acá estamos, trabalhando para que Lula tome possessão do governo e sabendo que a extrema-direita seguirá unida e organizada, conspirando, atacando como tem hecho na Bolívia, como tem hecho em Venezuela, em Nicarágua, em Cuba e assim por diante. Então, é isso, irmãos e irmãs, algumas informações sobre o momento que nós outros estamos atravessando acá no Brasil. Muy bien, Pedro. Muy bueno el informe, muy completito. Y además esa noticia que das de que hasta último momento Bolsonaro sigue incordiando a Venezuela, o sea, sigue atacando Venezuela. Estaría, ya habrá tiempo. Estaría ciertamente divertido, sí, Carlos, que sí, se sentara Bolsonaro en la silla de invitados allá a la presidencia y justo cuando toma posesión el presidente Lula se le invitara a salir
y entrara Maduro. Estaría muy bonito eso, sería una cosa muy bonita. El Lula relevo. Lula fará isso, Chema. Lula já falou por teléfono com o presidente Maduro e essa é a invitação para a tomada de possessão. Pero, devido à lei que o Bolsonaro impôs, Maduro não poderá vir acá. Pero, depois da tomada de possessão, o presidente Maduro será muito bem-vindo acá. Muy bien, muy bien. Companheiro, Bueno, eu vou ter que Pedro, sair, como eu abri a vocês, tenho outra tarefa, vale. e sempre listo acá, e juntos temos que se marchar. Fuerte abraço, hermanos e hermanas. Vamos a darle la palabra a los compañeros de Haití, la compañera Dafne o al compañero, que ahí lo estoy viendo, Está Jean Enrico, Lauré Abril. Cualquiera de los dos que quiera informar sobre Haití ahí puede está, hacerlo ahora. Daphne está ahí. Bien. ¿Hace falta el Estás sonido? mutada. Sí, está Nos falta el muteada. sonido. Ahora sí. No Ahora sé sí. si el compañero Loni quiere hablar o yo hablo. O ambos los dos, no hay problema. Bueno, Habla tú, sigo después. Ok, perfecto. Hola, buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras. Bueno, soy Dafne, soy de Haití. Bueno, voy a dar un breve resumen más o menos de lo que está pasando. Bueno, como sabemos que venimos de varios meses con protestas sociales en varios puntos del país, o sea, por lo menos en varias grandes ciudades del país, por varios temas. Primero, que tiene que ver con un gobierno de facto e ilegítimo que está gobernando el país, bueno, en apoyo con el imperialismo de Estados Unidos y la Unión Europea, o sea, los representantes de la Unión Europea en Haití. Y segundo lugar, por la inflación, el costo del combustible que está aumentando y la vida o sea, haitiana, o sea, las necesidades básicas del pueblo haitiano cada vez que están empeorando, donde el pueblo está casi denegado de sus derechos lo más básicos. Y también de los bandillas armadas en los barrios populares que están aterrorizando a la población que viven ahí. Por supuesto, esas pandillas armadas que están controlados, trabajados por el imperialismo. Bueno, de ahí el pueblo viene en la calle para protestar contra todo esto y también por una posibilidad de una nueva intervención militar en el país, ya que sabemos que de las últimas intervenciones militares que tuvimos en el país, donde los resultados fue caótico, desastroso, y no dieron ningún resultado, al contrario, empeoraron cada vez más. O sea, como que se pone el país en una situación que cada vez necesita, o sea, se supone que necesita ayuda militares, pero que empeora el caso en vez de resolver el problema. De ahí decimos que no, el problema del país no es un tema de intervención militar, sino el problema de Haití tiene que ser resolver por los haitianos, para los haitianos, con soluciones haitianas. Bueno, eso es el panorama que está desarrollando en el país. Y bueno, lo más actuales son los asesinatos de varios periodistas haitianos, también, o sea, en el mismo tema de la inseguridad que cada día que se empeora, ¿no? Que pone una crisis cada vez peor, ¿no? Y esa crisis sabemos que es algo que está manipulado, que ya tiene algo de arriba que viene manejando todo esto para que el pueblo al final no tiene otra opción que apoyar a esa intervención que ya viene hablando, o sea, que intervenga en el país. Y también de los últimos casos que tenemos son los casos también de masacre hace poquito, de esta semana,
donde los pandillas entre ellos que están peleando. De la población civil hubo como 14 a 15 muertos, o sea, por el momento, ¿no? Bueno, eso es la situación que estamos viviendo ahora en el país. Bueno, me parece perfecto, compañera Dafne. Bueno, primero yo agradezco a ustedes por el espacio. Bueno, me parece que es un espacio para nosotros que tiene como una importancia enorme, porque como recién dijo el compañero de Brasil, y hay cosas, el movimiento popular, ¿no? Los grandes medios casi no dan posibilidad para saber lo que está pasando. O sea, ellos entre ellos diciendo lo que ellos quieren sobre de los países. Me parece que un espacio así, ¿no? Estamos muy agradecidos por el espacio y también, bueno, es un poco difícil de reemplazar a Henri Boulin, bueno, que ahora está de viaje, que no puede estar hoy en esta charla, pero bueno, y nosotros, bueno, vamos a hacer lo posible, ¿no? Para seguir, como que Dafne viene de explicar realmente, ¿no? Lo que está pasando en Haití. Bueno, además de todo, bueno, yo quiero rescatar un poco de todo lo que está pasando, de todo lo que nosotros estamos diciendo. Esto viene de un proceso. Estamos hablando de un proceso de neocolonialismo a partir de 1915, que los Estados Unidos, bueno, se implantó allá, ¿no? Un sistema de control. Es como estamos diciendo, este sistema de control es como de A hasta la Z, ellos que controlan la vida económica, la vida política del país. Me parece que esto tiene mucho que ver con una deuda que estamos pagando, porque por ser el primer país que independizó, bueno, en esta época, ¿no? Es como que es una batalla muy, muy difícil, ¿no? Que el pueblo haitiano hace frente. Y además de esto, ya sabemos, hace casi 18 meses que asesinaron un presidente, aunque este presidente fue un presidente de facto, fuera de la Constitución, porque ya pasó su periodo de su mandato, pero ellos mismos, bueno, no va a decir como que lo asesinaron, porque, bueno, creo que este sistema imperialista que manejan como los Coregup allá, ellos saben cómo asesinaron al presidente. Y además de esto, este Coregup, que estoy hablando, que es un grupo de embajadas que tiene Francia, Estados Unidos, Unión Europea, y ellos que entre ellos forman, ¿no? Este grupo para controlar el sistema político del país, para controlar el sistema económico, y también ellos están apoyando las bandas armadas, porque hay uno que es representante, que es Madame Lalinde, dice que con la Federación de las Bandas Armadas hay como una menos violencia en el país. Por eso que es algo que nosotros no podemos entender en este sentido. Como que recién, dato compañera Dafne sobre de este último masacre que pasó en la semana pasada en una zona cerca de la capital, ¿no? Estas 15 personas que asesinaron o que hubo este masacre fueron inocentes, realmente fueron personas sin armadas, es la población civil que tuvieron estas cosas y hasta ahora y este gobierno de facto no dice nada sobre estas personas, es como que la vida de esa persona no es importante. Por eso que nosotros desde nuestro lugar, ¿no?
es como importante para visibilizar esto, porque ya hay cosas que está pasando en el país, ¿no? Nadie no dice nada. Por ejemplo, además, ¿no?, de la frontera de Haití, yo estoy hablando de la isla de Haití, que tiene República Dominicana, República de Haití, ¿no? Y con el gobierno fascista, racista, República Dominicana, yo estoy hablando del presidente Luis Abinader, que desde su discurso de campaña, ¿no?, ya tiene como una propuesta. Dijo que el problema de República Dominicana son los haitianos. Por eso, al asumir a la presidencia de este país, ¿no?, él como tomando decreto contra el pueblo haitiano. Esos decretos prohibían como a las haitianas embarazadas en los hospitales, bueno, a los haitianos también, hay muchos accesos, aunque tienen como realmente todos los como criterios para tener un servicio, no se pueden dar este servicio porque este gobierno prohibirá todo esto a los haitianos. Y realmente las imágenes que estamos viendo en estos días, ¿no?, hay como deportaron, a una deportación realmente tremendo allá, sin saber si tiene como una regularización, si tiene visa o sin visa, ¿no? Si encuentra en la calle, por ser haitiano o por ser negro, te ponen en un camión como una basura que va a tirar en un camión. Por eso que nosotros desde este lugar, ¿no?, creemos que es muy importante para visibilizar todo lo que está pasando, no solamente de lo que estamos viviendo allá en Haití, porque no tiene casi nadie para defendernos, ¿no? Porque si hubiese la posibilidad de tener un gobierno legítimo para defender, ¿no?, los derechos de los haitianos, seguramente el gobierno de República Dominicana no van a hacer todas estas cosas con el pueblo haitiano. Realmente son imágenes tristes porque hay como mujeres embarazadas, hay niños que hicieron la deportación sin saber sus hijos y los dejaron, ¿no?, en la frontera entre los dos países. Realmente son imágenes, son situaciones humanas, ¿no? Me parece que este medio que tenemos, ¿no?, lo aprovechamos para denunciar esta situación difícil, ¿no?, que está viviendo el pueblo. Eso más o menos, ¿no?, para decir sobre lo que está pasando ahora en Haití. Muchísimas gracias. Así que eso, no sé si tienes más preguntas, sí podemos como profundizar nuestra intervención. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahí quiere aportar algo, Henry, que está pidiéndolo por el chat. Henry, puedes hablar ahora. Sí, bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo a ustedes. Abrazo enorme. Estamos viajando ahora, pero igual yo quería decir algunas cosas, felicitando a los compatriotas y a ustedes también. El tema es que yo creo que lo de la República Dominicana y Haití, la problemática, merece ser tratada, esta problemática, de forma, yo diría, mucho más, con más tiempo a través de este medio, ¿no? Porque es muy importante que todos sepamos realmente por qué pasa lo que está pasando, por qué está pasando esto. Entonces hay razones históricas, políticas, etcétera, pero quiero decir que nosotros no podemos decir República Dominicana está mal, sino el gobierno dominicano, las clases dominantes dominicanas. Y nosotros creemos fundamentalmente, junto con organizaciones populares en República Dominicana, que no hay posibilidad de resolver este tema sin la liberación de los dos pueblos. Es decir, tanto Haití como República Dominicana, en grados diferentes, siguen siendo países extremadamente dependientes, neocolonias, fundamentalmente de los Estados Unidos. Entonces, la lucha por la liberación en Haití tiene que ser completada también por la lucha de liberación en República Dominicana y viceversa. Es la única forma que va a haber paz
y va a haber armonía realmente entre los dos pueblos. Es decir, es imposible mantenerlo. Como históricamente, cuando nosotros tomamos nuestra independencia en 1804, liberando, terminando con el sistema esclavista de Stalin, entendió que había que liberarlos, esclavizarlos también en la zona este. Entonces, hoy por hoy creo que hay puntos en común entre nosotros, tenemos los mismos enemigos, no hay que confundir las cosas. El pueblo dominicano no es enemigo realmente del pueblo haitiano y viceversa. Bien, Henry, muy bien. Le vamos a dar la palabra a María, porque ella va a aportar un poco sobre las compañeras mapuche que están detenidas aquí en Argentina. Nos va a dar un poco un informe sobre eso, porque es un tema realmente grave que agravia a los pueblos originarios, sobre todo. Hola a todos y a todas. ¿Se oye bien? Hay que silenciar ahí, porque reverbera. Sí, ahora se oye bien. ¿Se oye? Ahora se oye perfecto. Ahora se oye. Sí, en realidad nos avergüenza a las personas que no somos de los pueblos originarios, porque lo que está sucediendo en Argentina es algo insólito, podríamos decir. 4 mujeres indígenas con sus 9 niños y niñas siguen presas desde hace 2 meses en Argentina. Están presas en Bariloche, en un centro cultural, lejos de su territorio. Y bueno, como ya explicábamos en el primer encuentro, explicaba la compañera Irma Caupal, fueron tratadas de la forma más cruel. En nuestra web de resumen van a encontrar una última entrevista, porque cada día vamos ampliando la información, porque van hablando compañeras, compañeros, se van haciendo entrevistas y vamos conociendo la realidad de lo que sucedió hace 2 meses, cuando en la madrugada aparecieron un montón de fuerzas policiales, de tropas especiales, represivas, a tiro limpio, arrastrando a las mujeres, arrastrando a los niños. Los detalles son abrumadores, terribles. Y donde fueron llevadas, las querían separar, las insultaban con los insultos más racistas que se puedan imaginar. Y las llevaron en ese momento presas. Algunos niños escaparon con mucho miedo y no aparecieron hasta después de 24 horas, que estuvieron solos en el bosque. Esas eran 7 de ese momento, eran 7 mujeres, pero no acabó ahí, que las llevan presas. Una de ellas embarazada, ya casi para dar a luz, sino que además a 3 de ellas se las llevaron a Buenos Aires. O sea, se las llevan a Buenos Aires a miles de kilómetros, no sé cuántos kilómetros son, 1500, a la capital, sin poder ver a sus abogados, a sus abogadas, sin poder ver a nadie. Las aislaron, y gracias a la solidaridad que se dio en Buenos Aires, desde la ronda de Madres de Plaza de Mayo con Nora Cortiñas, que se hizo un llamamiento para ir a tribunales, donde pudimos saber ahora que fuimos y que había muchísimas personas, estaban hasta una rapera, Urraca Negra, con el instrumento mapuche que hace ese sonido, que tan cruel la policía de los tribunales, que nos enteramos ahora que les pusieron música para que no nos escucharan, porque ellas estaban protestando dentro, diciendo, ¿por qué estamos presas? ¿Cómo puede ser esto? Y creemos que gracias a esa solidaridad, de esa acción y otras muchas solidaridades de todos los organismos de derechos humanos de la Argentina, prácticamente. Después las llevaron a Seiza, pero
después de 24 horas más o menos, volvieron a Bariloche. Ahí dejan libres a 2 compañeras y quedan 4 presas. Una de ellas ha dado a luz en cautiverio su criatura. Nos cuentan la grave situación que viven esos niños y niñas, que decíamos que son 8, que tienen muchísimo susto, que no salen, que no van a la escuela, que están encerrados y que saben que todo esto ocurre por ser mapuches. Antes de decir la causa principal, decirles que también en estas mujeres está una machi, la machi betiana, una mujer joven con una criatura de meses, que es la mujer medicina, la mujer espiritual mapuche. Ella cuida del rehue, del lugar sagrado, que también fue profanado por la policía y que todo el pueblo mapuche está exigiendo que se devuelva ese rehue y que la machi vuelva a hacer sus funciones espirituales de la cultura y pueblo y espiritualidad mapuche. ¿Y cuál sería la causa? Ustedes dirán, mujeres. Bueno, la causa es que no perdonan que recuperen sus territorios. Desde hace años, así como en el lado de Argentina, así como el lado chileno, nunca se dejó de luchar por el territorio. Nunca se ha detenido esa reivindicación de un territorio ancestral. Antes de que llegaran ellos, los conquistadores, y no solo los conquistadores de la época de la conquista de 1492, porque ahí no pudieron con el pueblo mapuche, no, esto es la nueva reconquista o lo que se llamó la campaña del desierto, que llevó adelante el general Roca, el genocida, y eso es nada, es hace 200 años, o sea, la memoria, como dicen las hermanas mapuche, está en sus abuelas, en sus bisabuelas. Tienen la memoria de lo que sucedió cuando fueron a arrebatarles sus territorios y a dárselos a los militares, a los terratenientes, a los oligarcas, a separar a los hijos y las hijas de sus familias. En realidad, ellas cuentan que nunca están en su territorio, nunca han estado, siempre son de otro lugar, porque se las llevaron, se los llevaron. Entonces la causa mapuche debe ser una causa para todos y para todas. Debemos de contar esto continuamente, hacer campañas, visibilizar. No se puede permitir que esto siga así. Hay que liberar y exigir de toda América, de nuestra América, la libertad de las presas políticas mapuche y la reivindicación de los territorios para todos los pueblos indígenas que habitan. Yo hablo ahora de Argentina porque estoy en el Estado argentino, pero esta reivindicación es para todos los estados de nuestra América, ¿no? Es más o menos. Gracias, María. Ahí se ha incorporado Betty Zaguirre de Perú, a la que le informamos de que ya han hablado compañeros de Haití, ha hablado compañeros de Brasil, ahora ha hablado la compañera María por el tema mapuche. Hoy, aquí en Argentina, bueno, anoche en Argentina, ha fallecido un gran periodista, comunicador y un militante revolucionario, que tiene que ver mucho con nosotros y nosotras, los que hacemos Resumen Latinoamericano. Él era director adjunto de Resumen Latinoamericano, pero además de todo eso es un compañero con el que personalmente yo he estado a lo largo de, diría, 50 años de lucha revolucionaria. Ha sido un gran impacto
en el país porque es un hombre muy conocido, muy querido. Vicente Cito Lema se llama, es escritor, periodista, poeta, fue abogado de presos políticos, ese tipo de abogados que defiende a todos y a todas los que están en una causa justa, y un gran internacionalista. Por eso que nos parecía importante ponerlo aquí hoy, también que estamos entre comunicadores y comunicadoras, como un homenaje a alguien que toda su vida trabajó por un tipo distinto de comunicación popular, y también un militante que luchó por el socialismo y por la revolución en América Latina. Entonces, para Vicente Cito Lema va nuestro homenaje especial. Si te parece, me gustaría leer, creo que cabe, que da lugar a leer el homenaje que le hacéis desde tu página. Dale, Chema, dale. Argentina partió, porque además es que es importante, porque desde otros lugares estas personas se hacen desconocer por el imperialismo, para que no podamos repetir el ejemplo y para que no podamos conocer esos ejemplos militantes que son siembra, ¿no? Así que adelante. Argentina partió Vicente Cito Lema, militante del pensamiento y la acción revolucionaria, poeta que pujó siempre para que la vida derrote al discurso de la muerte. Tenemos al camarada antiimperialista. En la noche de este domingo, 4 de octubre, partía Vicente Cito Lema para seguir luchando en otras dimensiones. El compañero militante, el poeta, el escritor, el dramaturgo, el abogado de presas y presos políticos, y pongo quién era nuestro querido Vicente en ese orden, ya que la poesía concebida por él se encadenaba desde siempre a su militancia rebelde y revolucionaria. La suya nunca fue una poesía concebida para neutrales, sino para aquellas y aquellos que estaban, están y estarán ávidos de justicia. Vicente es un compañero de larga historia en el campo del periodismo y la literatura, y solo basta enumerar algunos de los escenarios que transitó para definirlo como un activo referente de la búsqueda de una revolución donde la cultura fuera uno de los protagonistas esenciales. Fundó las revistas Cero y Talismán en los años 60, y luego ya en los 70, cuando la pradera comenzó a incendiarse de luchas y victorias, fue parte de las revistas Liberación, Nuevo Hombre y ese baluarte fundamental que representó la revista Crisis, donde convergieron intelectuales y hacedores de pensamiento crítico de esa época. Discípulo e irradiador permanente del legado de ese otro grande que fue Enrique Pichón Riviere, generó una obra maestra que fueron sus conversaciones con el maestro de la psicología social, a menudo a manera de estímulo a miles de seguidores de Pichón en todo el continente. Pero como Rodolfo Walsh, la lucha para cambiar esta sociedad era lo que más desvelaba a Vicente. De allí su incursión permanente en la militancia revolucionaria, y como abogado de presos políticos fue parte de la gremial, junto con Ortega Peña, Eduardo Duhalde, Mario Hernández y tantos otros que estuvieron al frente de la defensa de la compañerada insurgente, de la que también formó parte al integrar el RP 22 de agosto. Nos conocemos de todas estas luchas, dice Aznárez, y puede decirse que compartimos juntos cada uno de los dolores como los de los tiempos gratos por los que transitamos. En el exilio fue parte de la primera etapa de nuestra publicación, Resumen Latinoamericano, anudando una relación inquebrantable que ha durado hasta el presente de este resumen latinoamericano, donde jamás faltaron sus escritos, poesías, reflexiones. Actualmente se desempeñaba como director adjunto de nuestra publicación, pero en realidad siempre ha sido ese mojón ético que se necesita para saber si vamos por buen camino. Desde Holanda, donde tuvo que vivir los años de la lejanía del país, no dejó de forjar ideas y aportes para seguir combatiendo a la dictadura militar, y lo hizo junto a su compañera Regine, quien se convirtió, ella también, en motor esencial de todas sus acciones de lucha y el sostén irreemplazable que le ayudó a superar jornadas difíciles, que las hubo y muchas. Defensor a ultranza de los derechos humanos, la trayectoria de Vicente estuvo estrechamente ligada a las Madres de Plaza de Mayo, a quienes dedicó esa obra monumental que es Mater. Cuando regresó a la Argentina, puso el cuerpo e incontables fatigas como primer rector de la universidad de esa institución, a la que impulsó como la trinchera de ideas en la que representantes de varias generaciones homenajeamos la memoria de nuestros
30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, y repensábamos sobre cómo generar nuevos caminos liberadores a futuro. Internacionalistas con mayúscula, cito, lema nunca dejó de estar al lado de Cuba socialista, de la lucha por el pueblo palestino o del pueblo vasco, entre otros. Sufría como pocos al saber de las violaciones de sus derechos y no dudaba de comprometerse con sus causas. Fueron memorables las actividades organizadas por él, por las cátedras bolivarianas para homenajear a Fidel, a Ho Chi Minh, al Che o a Marulanda, así como sus poemas de contundente condena al sionismo pronunciados en la Embajada Palestina o en el anfiteatro de Ate. La nueva etapa de crisis y luego la creación de la revista Fin del Siglo, que compartimos y lo tuvieron como timonel al regreso del exilio, fueron también un enorme aporte al periodismo de contrainformación, donde pudieron leerse los textos que hacen a la idea de no dejar resquicios a la necesidad de dar la batalla cultural contra la derecha y el imperialismo. Todos estos últimos años, nos consta, fueron dolorosos para Vicente, no solo por sus problemas de salud, a los que fue gambeteando como lo pudieran hacer los jugadores de su admirado Racing Club, sino por el estado de descomposición social al que nos arrastró la dictadura primero y las democracias tuteladas por las corporaciones que no hicieron otra cosa que anudar aún más los lazos de dependencia. El macrismo y sus abyecciones, que derivaron en más castigo para el pueblo, lo tuvo como uno de sus grandes denunciantes, no solo desde sus escritos, sino también en la calle, donde para él siempre se debía dar la batalla principal. Luego vino este presente, donde fiel a su trayectoria, no dejó de criticar todo lo que le pareció que ponía al pueblo a un costado, dejando de lado promesas electorales recurrentes. Luchó con todas sus fuerzas contra la muerte y sus discursos, porque si hay algo que lo destacaba es que ponderaba la vida, no desde un aspecto individual, sino pensando especialmente en los más humildes, en los que son permanentemente castigados por la marginación en que los están los poderosos. Nunca se cayó la boca o especuló con sus decires cuando había que denunciar aberraciones o retrocesos ideológicos rayanos en la infamia. De allí el respeto y la admiración que se ha sabido ganar como pocos de nuestra generación entre los más jóvenes que llenaban los auditorios para escucharlo hablar a su manera de la revolución y de aquellos que dieron la vida por lograrla. Hoy, con dolor y un poco de rabia por lo que va a ser su ausencia física, despido a Vicente, compañero y amigo de Carlos Annárez, y lo hago con la seguridad que mientras nos queden fuerzas y pasión, la mejor manera de honrarlo será seguir peleando por lo que él anhelaba, liberarnos definitivamente como pueblo y construir lo más parecido al socialismo. Hasta la victoria siempre, compañero Vicente, y nos vemos en la lucha. Todos y todas los que hacen posible este medio de comunicación, le hacemos llegar a la compañera de Vicente y a sus hijas nuestro abrazo solidario, y el funeral de Vicente, cito, lema, será mañana martes en la Biblioteca Nacional de 2:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Sus restos serán cremados el miércoles a las 9 horas en el cementerio de Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Chema. La verdad que es importante que en un ámbito de comunicadores y comunicadoras podamos homenajear a estos que vienen marcando camino desde hace mucho tiempo. Le vamos a dar la palabra a Betty, que viene desde el Perú, está ahí en Perú. Betty Izaguirre, ¿cómo te va, Betty? Contanos un poco cómo está la situación ahí, que hay noticias inquietantes sobre la suerte del presidente Castillo. No, estás sin audio, Betty. Mutada. Ay, disculpe. Ahora sí. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Y cómo están, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas de la Patria Grande? De todos modos, antes de iniciar, unirme al dolor de la pérdida de una persona imprescindible, aquellos que van marcando historia en nuestro país y dentro de la prensa alternativa, la prensa popular, yo creo que dejan un buen precedente a seguir, como ustedes mismos lo decían. Unirme a ustedes en ese sentimiento desde Perú. Bueno, con respecto a lo que viene sucediendo aquí en el Perú, como ustedes conocen, compañeros, desde la proclamación, inclusive desde antes de la proclamación del presidente Pedro Castillo, ya se venía realizando toda una serie de estrategias con el fin de evitar que asuma la presidencia.
Nosotros hemos sido testigos de cómo es que a través del Congreso, a través de los medios hegemónicos de comunicación, a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, se han venido realizando toda una estrategia golpistas. Los mismos representantes de la OEA han podido evidenciar in situ de cómo este conglomerado de medios hegemónicos de comunicación, por ejemplo, en el Perú, no solamente malinforman, sino se han convertido en un instrumento político para desestabilizar y para aplicar prácticamente el lawfare a través del Poder Judicial y, por supuesto, con el apoyo de los dos medios hegemónicos de comunicación. También, hace algunas semanas ya, desde que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presenta una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por corrupción, supuestamente por corrupción, bajo supuestos. Desde ese momento, en el Congreso de la República, se implementó una serie de acciones, ¿no? No solamente se ha admitido esta denuncia, sino que también en cuerdas paralelas, a nivel de la Comisión de Constitución, se viene trabajando para la inhabilitación del presidente Pedro Castillo, si es que no funciona la tercera moción de vacancia que se va a debatir el día miércoles 7. El presidente de la República, al recibir los documentos de parte del Congreso, donde se le invita a asistir al Congreso de la República el día miércoles 7, él devolvió el documento al Congreso, diciendo que faltaba justamente documentos que evidencien con algunas pruebas objetivas de lo que se le está incriminando, básicamente actos de corrupción. Esto no ha ocurrido, el Congreso simplemente ha devuelto y ha dicho que eso no está dentro de la Constitución y que continúa todo el proceso que se le viene siguiendo al presidente Pedro Castillo. Para la admisión, ¿no? Para la admisión a debate en el Pleno del Congreso, votaron los congresistas y 73 congresistas votaron para la admisión de la moción de vacancia en el Congreso. Y lamentablemente, y esto ha causado muchísima indignación en el sector popular, 4 congresistas de Perú Libre, entre ellos Waldemar Cerrón, votaron por la admisión a la moción de vacancia. Tal ha sido el bombardeo que a través de las redes han recibido, cuestionando la traición realizada a través de este acto, que han tenido que declarar que ellos lo hicieron con el fin de poner en alerta al presidente para que el presidente prácticamente tome acciones concretas con respecto al plan de gobierno. Bueno, el documento ha sido nuevamente devuelto y con la invitación, por supuesto, al presidente Pedro Castillo para que asista el día 7. Desde el día viernes, sábado y domingo, las diferentes fuerzas sociales en el Perú nos hemos venido reuniendo y se está convocando a la toma de Lima, una nueva toma de Lima, con la participación de los movimientos sociales y también de las diferentes provincias, que van a estar llegando desde el día 6, 7 a la capital del Perú, para realizar una protesta masiva en contra del Congreso de la República, especialmente pues de esta moción de vacancia. Según algunos analistas dicen que no hay los votos suficientes para que se produzca la vacancia. Y por eso están presionando para que se avance en el sentido de admitir el recorte o la suspensión del presidente Pedro Castillo. Pero para ello, el día de hoy, lo que ha sucedido nos ha dejado a la expectativa y a la alerta, dado que había rumores que corrían a nivel de las redes, que habían congresistas del ala de la izquierda que habían estado conversando con la vicepresidenta Dina Boluarte para apoyarla en el sentido, en el caso extremo de que el presidente Pedro Castillo sea vacado.
Y el día de hoy ocurrió algo que no estaba previsto dentro del análisis que habíamos hecho, y es que en la Comisión de Constitución han archivado la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte. Y esto nosotros lo tomamos como una forma de decirles a aquellos que están todavía dudando si votarán o no a favor de la vacancia, para decirles, miren, no teman, nosotros vamos a apoyar a la viceministra, ella va a gobernar de una mejor manera, pero no queremos a Castillo. Entonces, esta situación y lo que significaría que la izquierda en el Congreso de la República vote por la vacancia, significaría prácticamente una ruptura entre los representantes del Congreso y los movimientos sociales y movimientos populares de la región. Entonces, es por ello que las movilizaciones y la convocatoria se están dando con mayor fuerza, ¿no? Nosotros sabemos que el presidente Pedro Castillo, desde que ingresó al Palacio de Gobierno y comenzó a gobernar, él hizo muchísimas concesiones a la derecha, demasiadas concesiones a la derecha. No tuvo la firmeza de defender, por ejemplo, a ministros que estaban haciendo bien las cosas, que estaban llevando, por ejemplo, a la renegociación de contratos, como lo estaba haciendo Guido Bellido, como premier. Tampoco supo defender a Héctor Béjar cuando tenían los argumentos suficientes para poder hacerlo. Tampoco pudo mantener la firmeza de mantener a Iber Maraví como ministro de Trabajo. Estas concesiones que se ha hecho a la derecha de parte del gobierno, el separarse de la fuerza política que le llevó al poder, como es el Partido Perú Libre, las diferencias que se hicieron entre ellas, el rodearse de grupos de personas con tendencia al centro derecha, como le dicen ellos, a la socialdemocracia, hizo que muchos sectores de la base popular se apartaron un poco de la defensa del gobierno de Pedro Castillo. Pero nosotros, pese a esas diferencias que podemos tener con el presidente Pedro Castillo, con los errores que ha cometido, creemos que no podemos permitir que la derecha y la ultraderecha retome el control político, que eso significaría que vaquen a Castillo o suspendan a Castillo porque a Dina Boluarte lo saca. Entonces lo que van a poner es a un representante que tienen en el Congreso, que es el presidente del Congreso, que es José William, que tiene graves acusaciones por delitos de lesa humanidad, como es la masacre de campesinos en la comarca, ha estado investigado, ¿no? Y esos temas de fondo son los que nos preocupan, en el sentido de que si eso sucediera aquí en el Perú, lo que se implantaría es un gobierno fascista, es un gobierno que echaría de raíz prácticamente toda aspiración popular de querer forjar una nueva patria más justa, más libre y soberana. Por eso es que estamos en esa lucha de hacer, ¿no?, esa unidad con todas las fuerzas populares y también dar a conocer lo que viene sucediendo en el Perú a todos nuestros hermanos y hermanas de la patria grande. Muy bien, Betty. Estaremos atentos entonces al día miércoles, a este nuevo capítulo de intentar vacar, que en realidad esa palabra que aquí no se usa tanto en Argentina, pero creo que en Latinoamérica se entiende mucho más, que es separar a Castillo de su cargo de presidente. Y como vos decís, el imperio y la derecha no perdonan ni a duros ni a tibios. Exacto. O sea, a los duros los combaten a balazos y a los tibios los van cooptando, los van empujando y finalmente los tiran, como si fuera un objeto desechable. Y Castillo se equivocó en ese sentido, ¿verdad? Creyó que podía
ir alternando, guiñarle un ojo a uno y guiñarle un ojo a otro, y se olvidó del pueblo. Se olvidó de esto que necesita ahora. Y porque son ustedes los que van a estar en la calle para defenderlo al hombre que no atendió las reivindicaciones populares como las debería haber atendido. Exacto. Muy Mira, bueno el informe. y Sí. hace poco, por ejemplo, Carlos, tuvimos una conversación con el compañero Héctor Béjar en una entrevista que hicimos, y él prácticamente sintetizaba en algunos puntos específicos las razones por las cuales la burguesía nacional e internacional pretende sacar a Pedro Castillo. Uno es que existen 40 proyectos que ya están financiados y que no han sido habilitados justamente por Castillo. Otro es que hay todo un presupuesto de parte del gobierno que en gobiernos anteriores se destinaba a los medios hegemónicos de comunicación, a las consultorías, ¿no? Eran destinados exclusivamente a ellos. También no se perdona que una persona del pueblo, de condición humilde, campesino, esté gobernando a una derecha que es racista, ¿no? Que es discriminadora, y que piensa que un cholo no puede estar gobernando el país, y aún peor, que piensa que un cholo no pueden, pese a todas las diferencias que podemos tener o cuestionamientos que podamos tener con el presidente Pedro Castillo no ha sido como un títere que ellos han podido manejar, ¿no? Y eso hace que lo sacamos porque no lo podemos manejar como quisiéramos. Nos da concesiones, pero no lo podemos manejar. Como los gobiernos de Ollanta, como los gobiernos de Toledo y los demás gobiernos han sido prácticamente, han sido instrumento de estos poderes económicos que son los que gobiernan realmente en nuestro país. Muy bien. Perfecto, Betty. Yo el problema que tengo que voy a hablar yo ahora un poquito de Argentina porque lamentablemente 9:30, 10:25 me tengo que bajar un ratito porque me van a llamar de una radio acá para hablar de esto que voy a hablar yo ahora, precisamente aquí. Y después está María Fernanda Barreto de Colombia, que nos ha pedido quedar para lo último. Así que, bueno, mañana va a pasar en la Argentina. Va a haber en Argentina dos hechos muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la parte del poder, con el palacio, como decimos nosotros, y el otro tiene que ver con la calle. Voy al palacio primero, voy al gobierno primero. Mañana se va a leer el veredicto de un juicio que viene desde hace varios meses, yo diría que ya prácticamente un año y pico, contra Cristina Fernández de Kirchner. O sea, mañana Cristina Fernández de Kirchner puede quedar como imputada con un pedido de una cantidad de años que pueden variar según la imputación que se le haga entre 12 y 6 años de cárcel, junto con otros 12 imputados más, que son uno de ellos el ex ministro de Obras Públicas, Julio De Vido, y un gran empresario ligado al kirchnerismo en la primera etapa de Néstor Kirchner y en la segunda de Cristina, que es Lázaro Báez. ¿Qué se está juzgando? Se está juzgando que en la provincia de Santa Cruz, de donde son originarios los Kirchner, Néstor y Cristina, durante el mandato del gobierno kirchnerista, esta es la acusación, se hicieron obras, se hicieron concesiones para hacer obras públicas por 46.000 millones de pesos y se le dieron todos a este empresario que es Lázaro Báez, que en realidad la acusación dice que es de alguna manera un testaferro de los Kirchner. Por supuesto que detrás de esto está un avance ofensivo de la derecha judicial, esto que en todos los países decimos el lawfare y la dictadura judicial que se vive no solamente en Argentina, sino en cada uno
los países de América Latina, con gobiernos progresistas y con gobiernos de derecha, da lo mismo. Son jueces impuestos, la mayoría de ellos, por el macrismo, que fueron quedando, y hoy, en este gobierno tibio, también como el de Castillo, han adquirido un poder tan grande que se dan el lujo de juzgar a la vicepresidenta, de querer mandarla a la cárcel. Por eso que los procesos son similares. Acá no la quieren vacar, acá la quieren mandar a la cárcel directamente. Y las pruebas son realmente papel mojado. O sea, más que pruebas, son acusaciones. A Cristina, si contáramos la cantidad de acusaciones que se le han hecho con respecto a malos procedimientos durante su gobierno, no alcanzarían las horas para hablar de esto. Pero aquí se han juntado varios elementos. Por un lado, el juez que instruyó este juicio, llamado Julián Ercolini, es un hombre del macrismo, un hombre directamente vinculado a Mauricio Macri. Mauricio Macri es el principal enemigo de Cristina Fernández de Kirchner, y ya no solamente un enemigo electoral, sino un enemigo ideológico y ya diría que hasta físico. Pues si la pudiera hacer matar a Cristina, lo haría este tipo de personajes. El juez Julián Ercolini hizo toda la tarea sucia para llegar a que este juicio mañana pueda terminar con la imputación y con la acusación a Cristina, con una acusación directamente de años de cárcel. Pero ahora hay 3 jueces que son los que van a determinar esto. Uno se llama Rodrigo Jiménez Uriburu, que es colega de Macri en los partidos de fútbol, va a jugar a la quinta de Mauricio Macri, fue a jugar cuando gobernaba, y durante todos estos tiempos es un gran amigo de Macri, y ya solo por eso, tanto uno como el otro, el juez de instrucción como este que va a juzgar, deberían ser apartados de la causa. Tienen intereses en la causa. O sea, no es una causa, más allá si es verdad o no es verdad lo que ha ocurrido. O sea, los juicios se ganan con pruebas. En este caso, como en muchos otros casos, se gana por decisiones políticas. Y en este caso, la decisión política es de la derecha. Con lo cual, en este marco, ayer se conoció un hecho que insólito, que es que tanto el juez instructor Ercolini como varios de estos jueces y varios fiscales que integran el Poder Judicial argentino, incluso la Corte Suprema, hace unos meses se fueron en un avión privado a una estancia en la Patagonia que es del empresario inglés Joe Lewis, que es un mandamás de la Patagonia, un hombre con mucho poder, íntimo amigo de Mauricio Macri. Se fueron en un avión privado y tratando de disimular ese viaje, inventaron que iban a una competencia de pesca en la Patagonia. Y aparecieron en la casa de este millonario, que es un lugar privado, totalmente privado, tiene hasta un lago privado, que es totalmente ilegal eso, y de allí se armó todo el paquete de lo que se va a decidir mañana. Por supuesto que esto no trascendió hasta hace pocos días que el diario Página 12 lo dio a conocer con los números incluso de los pasajes del avión y con una cantidad de chats que obviamente habrán intervenido los servicios de información del gobierno actual para conseguirlos, en los cuales todos estos personajes con total impunidad hablaban entre ellos diciendo, bueno, ya la tenemos frita, refiriéndose a Cristina, ya está todo arreglado, lo único que tenemos que tratar de hacer es salir de este atolladero en que nos metieron los medios, pero vamos a salir. Y hablaban uno y otro, jueces, fiscales, una impunidad total. Me hace acordar mucho a cómo operaban los militares en la dictadura, que creían que eran dioses y que iban a gobernar toda la vida. Pero al margen de que han saltado todas estas pruebas
del accionar de la derecha judicial, hoy Alberto Fernández recién ha hablado en cadena televisiva y radial diciendo de que, denunciando esta situación, que estamos prácticamente frente a un golpe judicial y que lo culmina, o le ordena al ministro de Justicia para que inicie un trámite acelerado de imputación a estos jueces. O sea, mañana la van a imputar a Cristina y el gobierno va a imputar a estos jueces. O sea, estamos en una situación de muy tire y afloje por arriba que está trayendo un malestar hacia abajo, porque mientras todo esto pasa, el pueblo está en una situación realmente de pasar uno de los momentos de más dificultades económicas por el cual ha pasado este país, y eso que ha pasado muchas. Por eso es que mañana va a haber otro hecho que también es muy importante, es que los piqueteros, que son la fuerza de movilización mayor que tiene hoy Argentina, de movilización popular, han decidido salir a la calle mañana y hacer un gran piquete nacional, cortando rutas, movilizándose en toda la capital, porque no les pagan los programas sociales que son de muy poco dinero, pero que son como subsidios que da el Estado, y no los paga. No los ha pagado en fecha y la gente está muriéndose de hambre. Por lo cual mañana, en medio de toda esta situación judicial, va a haber las calles tomadas por gente que está reclamando que este gobierno no está atendiendo todo lo que prometió electoralmente. Porque esto también es un hecho importante. Este es un gobierno que se dice nacional y popular, que llegó con el voto de esta gente que mañana va a reclamar en la calle y que le ha dado la espalda precisamente a sus votantes, haciendo arreglos con el Fondo Monetario Internacional, firmando un pacto con el Fondo Monetario Internacional y en vez de pagarle a los humildes, como hay que pagarles, está decidido a seguir pagando las cuotas que el Fondo Monetario Internacional le exige. Así que mañana vamos a tener un día para comunicadores, para no aburrirnos. Desde las 9 de la mañana hasta las 6, de las 9 de la mañana vamos a tener piqueteros por todos lados, que además salen a la calle por tiempo indefinido. Van a ir con tiendas de campaña, carpas, para quedarse hasta que no cobren. Y a las 6 de la tarde tenemos el veredicto del juicio a Cristina, lo que ha generado el interés de la prensa internacional con mucha fuerza para ver qué pasa. Porque una imputación de varios años de cárcel, los sectores del kirchnerismo dicen que la van a contestar también en la calle y que van a salir a movilizarse también. O sea que este es el panorama que les podemos dar a esta hora de lo que está ocurriendo en la Argentina. Están ocurriendo muchas más cosas, pero esto creo que son los dos hechos importantes que nos pueden interesar para visibilizar cómo desde el poder se tratan de hacer arreglos que después, por más arreglos que haga, te castigan los sectores de derecha o los sectores que están por encima de ese poder para que no puedas gobernar y finalmente fracases aunque tengas buenas propuestas. Bueno, yo le daría la palabra... Precisamente en el chat estaba la gente comentándolo, Carlos, pidiendo saber de esos temas que estabas, presidente, que has elegido para Argentina. Bien. Yo le daría la palabra a Mafi, a María Fernanda Barreto, que está siguiendo atentamente las negociaciones de paz entre el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y el gobierno colombiano, y que ha hecho una entrevista a Pablo Beltrán del ELN y también a Oti Patiño, que hoy publicamos, por cierto, Mafi, Resumen Latinoamericano. Sí, lo vi. Muchísimas gracias, Carlos. Se escucha, ¿verdad? Perfecto. Ok. Hola, Chema, querido. Bueno, saludar en primer lugar con mucha alegría la primera emisión del noticiero del Frente
comunicacional antiimperialista de nuestra América. Y bueno, creo que este es un gran esfuerzo colectivo que esperamos que logremos que permanezca en el tiempo y que ya en sí mismo es una gran victoria para nosotros y nosotras, que normalmente nos encontramos en la lucha, pero a veces ese encuentro es muy desordenado, ¿no? Porque vivimos entre tratar de mantener los objetivos estratégicos claros, pero sometidos a un activismo y una lucha cotidiana que a veces nos saca de la importancia de, por ejemplo, tejer este tipo de redes. Así que saludo la creación del Frente y esta primera emisión de nuestro noticiero. Aclarar que soy colombo-venezolana y no estoy dispuesta a renunciar a ninguna de mis nacionalidades. Vamos, que nos va a hablar de Colombia nos va a hablar de Colombia y de Venezuela, de las dos. Sí, por lo menos brevemente lo que me permita el tiempo. Me encanta también haber podido compartir espacio con los compañeros, el compañero y la compañera de Haití, porque creo que más allá del tuitazo que lanzó también este Frente Comunicacional denunciando el asesinato este año de 19, creo que ya van 20, que me corrija Chema, pero o 19 o 20 comunicadores en Haití este año, y creo que es muy grave y creo que realmente Haití está siempre invisibilizada, incluso dentro de nuestra América, por un racismo estructural que persiste en todos nosotros y nosotras como sociedades, digo, y también, por supuesto, porque está sometida a una brutal violencia y un brutal cerco por parte de los Estados Unidos, incluso de la Unión Europea también, y de las corporaciones mediáticas. En cuanto a lo que mencionaba Carlos, ciertamente hemos venido realizando una serie de entrevistas que continúan con el libro que presentamos en Argentina el mes pasado, Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Y allí hemos realizado algunas entrevistas en torno a la paz de Colombia, varias, aparte de las que mencionó Carlos, y algunas específicamente en torno al diálogo, que todavía no es negociación, por ahora es diálogo, entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Hemos tenido la oportunidad de subir 2 veces, porque hay que subir a la montaña para llegar allá donde se están realizando los diálogos, un lugar bellísimo, pero sumamente frío, rodeado de neblina, que es el Guaraíra Repano, esa bellísima montaña que vigila Caracas, en cuyas faldas crece Caracas. Y allí hemos estado ya en 2 ocasiones desde que se reiniciaron los diálogos hace 2 semanas. Hemos realizado más o menos un informe semanal al respecto. Estos diálogos van avanzando. Ya han generado 2 acuerdos, un acuerdo en cuanto a la unidad comunicacional que van a mantener en torno a los resultados que vayan emergiendo de la mesa. En cuanto a los países garantes, que continúan siendo países garantes, Noruega, Venezuela y Cuba, los países acompañantes, y la invitación que se hiciera a los Estados Unidos a que nombre un delegado para que participe en la mesa, desde el entendido de que ese conflicto armado interno en Colombia pues no es tan interno. Es un conflicto azuzado, alimentado por los Estados Unidos y sobre todo generado por los intereses del capitalismo mundial, que ha encontrado en Colombia pues un enclave en nuestra América. Así que van avanzando las mesas. También se logró ahora un acuerdo, digamos, de tipo humanitario para las comunidades indígenas en Vera, y esperamos que siga avanzando, que se generen más acuerdos esta semana. El fin de semana, bueno, ellos anunciaron la primera semana que este primer ciclo de diálogos debe terminar a mediados de diciembre. No sabemos si para el año entrante esos diálogos se retomen en Venezuela o en Cuba o en Noruega, que son los países garantes de estos diálogos. Pero lo que sí sabemos es que va a tener un cierre este primer ciclo a mediados de diciembre. Y bueno, estaremos
informando al respecto. Tanto en Resumen Latinoamericano como en el propio canal de Tertulias en Cuarentena se pueden ver las entrevistas que hemos realizado. Con respecto a otros temas en Colombia que tampoco pierden relación con este, se realizó el fin de semana, particularmente el viernes y el sábado, la Convención Nacional Campesina, una convención muy importante en la que más de 2.500 campesinos y campesinas de Colombia se encontraron en Bogotá con el presidente Gustavo Petro y con algunos y algunas ministras para conversar el tema campesino y hablar de la necesidad de una reforma agraria en Colombia, que por supuesto subyace también en las raíces del conflicto armado que vive Colombia. Y entendiendo eso, desde la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN, ambos jefes de delegaciones, es decir, Oti Patiño como jefe de la delegación del gobierno colombiano y Pablo Beltrán como jefe de delegación del ELN, convocaron a esta convención nacional a que eligiera un grupo de personas que pudiera representarles para participar en esta mesa de diálogos. Por otro lado, tuvimos ayer una tertulia que espero que hayan podido ver y si no aún estará a tiempo de verla, sobre los presos y presas del levantamiento popular en Colombia que continúan en las cárceles. Esa tertulia de ayer estaba montada desde antes, pautada pues, desde antes que el presidente Petro emitiera declaraciones anunciando que va a nombrar gestores de paz a los jóvenes y las jóvenes que están aún presos por este levantamiento popular, porque ese fue el único mecanismo que quedó en la ley de paz total posible como para concederle libertad, ya que paz total pues, fue rechazada por la oposición en el Congreso. Pero hemos sabido que la reunión de hoy no fue muy exitosa, como era de esperarse. La fiscalía no se presentó. Sabemos que tenemos un fiscal absolutamente uribista que se opone a este tipo de medidas, que ya anda diciendo que esa libertad solo se puede dar si no han cometido ningún delito, y la verdad es que sabemos que la fiscalía armó un montón de expedientes contra jóvenes en Colombia, que según entendimos ayer están entre los 100 y 200 personas que están presos y presas por este levantamiento popular. Y en esos casos que les levantó, bueno, los ha imputado de las cosas más terribles, incluso secuestro, terrorismo, concierto para delinquir. Entonces, si la fiscalía insiste en poner tantas trabas al perfil de las personas que puedan beneficiarse de este nombramiento como gestores y gestoras de paz, pues seguramente serán apenas 1 o 2 quienes podrán salir, y estamos hablando de centenares de jóvenes que están en prisión, de los cuales ya uno murió en prisión calcinado, y bueno, y que estamos pues esperando que el gobierno de Colombia pues encuentre la vía para cumplir su promesa, satisfaciendo los requerimientos y las exigencias de los familiares y también de quienes entendemos que estos jóvenes presos son nuestros héroes y heroínas, porque es gracias a esa dignidad y a esa valentía que ellos tuvieron en las calles de Colombia, que bueno, que volvimos a levantar nuestro ánimo y nuestra esperanza, y además también fueron definitivos en la posibilidad que se pudiera sacar al uribismo del poder, e incluso también en la posibilidad que se eligiera un gobierno de tinte progresista como es el gobierno del Pacto Histórico. Por otro lado, bueno, en relación a Venezuela, estas semanas que pasaron, digamos, lo más importante han sido estos diálogos con la oposición, entre la oposición y el gobierno venezolano, que generaron algunos acuerdos, sobre todo en torno a los recursos que Venezuela tiene retenidos. Sin embargo, bueno, han sido pequeños acuerdos, pero esperamos que
en ello se siga avanzando. Recordemos que Venezuela tiene más de 30.000 millones de dólares retenidos de distintas maneras, empezando por un oro, que yo estoy convencida de que ya no existen las bóvedas del Banco de Inglaterra, cuentas en Portugal, y así, aparte de bienes confiscados, o mejor dicho, robados, como Citgo, o como monómeros que ya fue devuelto al Estado venezolano por el nuevo gobierno colombiano, pero que antes de ser devuelto fue saqueado y endeudado groseramente, digamos, esta empresa. Se autorizó, los Estados Unidos autorizó entonces a Chevron a que viniera a Venezuela a retomar, digamos, algunos de los contratos que tenía. Y eso ha sido muy interesante para Venezuela. Sin embargo, allí hay algunos bemoles porque aunque, digamos, esa venta va a generar ganancias para Venezuela, en la resolución se ha dicho que no puede pagarse las regalías ni los impuestos al Estado venezolano, es decir, que los Estados Unidos no le autoriza a Chevron a pagar las regalías y los impuestos. Así que bueno, hoy hubo incluso pronunciamiento del PSUV diciendo eso, que si se lo van a, petróleo, que se lleven petróleo, porque también tendrían que pagar las regalías y los impuestos, más allá del valor que tienen que pagar específicamente por ese petróleo, que al parecer eso sí está garantizado, ¿no? Sin embargo, estamos atentos y atentas a seguir viendo cómo se desarrolla esta noticia para poder entender mejor hasta dónde llega esa autorización que se emitió a Chevron. Pero por el momento, bueno, estamos optimistas en que eso ayude de algún modo a la obtención de divisas que tanta falta nos hace como país, dado que, según ha dicho el presidente Maduro, después de esta orden ejecutiva de Obama en la que se nombró a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad interna. Me gusta siempre enfatizar eso, porque eso habla de la visión colonialista de los Estados Unidos sobre nuestra América. Dice que amenazamos su seguridad interna. Pues después de eso se fueron endureciendo las medidas económicas, las medidas coercitivas unilaterales contra el país, y las ventas petroleras cayeron de un 99%. Y un 99% es casi una muerte absoluta, ¿no? Sin embargo, bueno, hemos logrado sobrevivir. Y ahí va el último punto de lo que quería tocar hoy con respecto a Venezuela. Hemos logrado sobrevivir, obviamente, porque la revolución bolivariana, que por cierto mañana se cumplen 24 años del triunfo electoral del presidente Chávez, del primero, de muchos. De todos modos, hemos logrado resistir porque esta revolución bolivariana pues realmente tiene el poder, no solamente tiene el poder político y el poder económico que lo ha tenido a pesar de todo el bombardeo y la guerra económica contra Venezuela, el poder militar también a pesar de todos los ataques y uno que otro traidor que pueda haber emergido, pero que mayoritariamente está ahí, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana respaldando el proceso revolucionario en Venezuela, pero sobre todo se ha sostenido por el poder popular, por un fuerte poder popular que continúa aquí a pesar de la metralla, porque realmente no ha sido fácil, máximo cuando esta guerra híbrida contra Venezuela ha sido también una guerra psicológica, cultural y mediática que ha traído como consecuencia un aumento en la despolitización del pueblo. Pero ahí hay un poder popular que resiste y precisamente en este momento se están actualizando las leyes del poder popular en Venezuela. Es un llamado que ha hecho el presidente Maduro, pero también un clamor que surge después de la Asamblea Nacional Constituyente que se convocó en el 2017. Ese clamor de las comunas, de los comuneros, del poder popular en general, de los consejos comunales y otras instancias del poder popular, pues se refleja en que hoy estemos discutiendo las leyes del poder popular y, contrario a lo que alguna gente
la angustia que se ha generado en alguna gente, sobre todo por las declaraciones de la oposición, que pretende aprovechar que estamos revisando las leyes para desconocerlas, para tratar de disminuir en ellas el contenido de, digamos, de verdadero poder que se reconoce en el pueblo en estas leyes. Contrariamente a eso, el bloque de la patria, digamos, el bloque legislativo que representa a la Revolución Bolivariana, que es amplia mayoría, pues está dedicado y dedicada a un proceso de recolección de aportes de las comunidades, de los consejos comunales, de las comunas y de todas las organizaciones del poder popular sobre cuáles son los artículos que deben reformarse en esas leyes, pero siempre con la visión de que el objetivo es profundizar el poder popular. Se están revisando precisamente porque muchas de ellas vienen ya de hace 15, 16 años y en la práctica pues se han ido quedando atrás con respecto a la realidad, y lo que se está procurando es que ahora, por ejemplo, que hay tantas comunas que no existían cuando, por ejemplo, se creó la ley de los consejos comunales, entonces haya realmente mecanismos de integración entre todos los organismos del poder popular, que haya menos trabas para que ese poder popular sea realmente poder y que de ningún modo se burocratice. Imagínate que, por ejemplo, hoy una de las cosas que plantearon los diputados y diputadas es que en la ley de los consejos comunales se hablaba del Ministerio de las Comunas como un organismo rector de esas instancias del poder popular, y ahora se quiere cambiar por un organismo acompañante de esas organizaciones del poder popular. De modo que vemos ahí el espíritu de que ese Estado liberal que por supuesto aún tenemos en Venezuela se vaya rompiendo cada vez más para dar paso a la construcción del Estado comunal, que es pues el objetivo estratégico de la Revolución Bolivariana. Dicho esto, pues creo que cumplí la misión de dar un breve resumen colombo-venezolano, porque me niego a pararme de un solo lado de la frontera. Me parece perfecto. Hasta que recuperemos la Gran Colombia y borremos todas esas fronteras. Eso iba a decirte, que eso es la Gran Colombia. Eso es la Gran Colombia. Oye, y por cierto, el Poder Popular y esa alianza cívico-militar tan sólida que sigue manteniendo Maduro con ese liderazgo de esta revolución bolivariana. Importantísimo. Claro que sí, en la cual la milicia bolivariana, Chema, es el eslabón perfecto en esa alianza cívico-militar policial que hay en Venezuela. Genial. Bueno, yo creo que para terminar este primer noticiario nuestroamericano, le doy palabra a María porque, al fin y al cabo, resumen latinoamericano y el liderazgo de Carlos Aznárez es el que ha provocado. Todos los proyectos tienen personas que los provocan y que los motivan y que los lideran. En este caso ha sido Carlos y resumen latinoamericano. Entonces yo creo que pues de ese mismo modo María, pues en nombre de resumen latinoamericano, puede perfectamente hacer el cierre de este primer programa que sería el 0, pero que nos hemos negado a no llamarle el 1, a no atrevernos a decirle ya, este es el 1, aunque el siguiente, tengo que recordar que la idea es que como el día 1, además de enero, se ha empeñado Lula en empezar el año bien, entonces vamos a hacer el primer resumen latinoamericano en unas fechas un poco más propicias del año, el primero del año que viene, el primer noticiario norteamericano lo haremos el primer lunes de febrero. Trasladamos desde ahora hasta el 1 de febrero, que empezaremos el año siguiente con ese número 2 de noticiario norteamericano, ya mucho más preparado. Supongo que incluso igual tendremos alguna cabecera. Mucho tiempo. Quedaría, sí, es mucho tiempo, ¿verdad? Pues vamos a apretarle a Carlos de que igual tenemos que hacer... Aquí, 20 de enero.
algún extra por mitad, ¿no? Hacemos un extra Los por mitad. comunicadores populares no nos vamos de vacaciones. Y si nos No, vamos de vacaciones, cargamos el medio ahí con nosotros y lo parafraseamos. pues algo Los que haremos. tienen el privilegio de irse de vacaciones, que se lleven su celular y se Mira, conecten de... Betty asiente con la cabeza, o sea que tendremos que hacerlo igual. Pues nada, lo siento, moción, Si te vas a esquiar a Bariloche. moción denegada. Moción denegada, Carlos Aznares, moción denegada. Me parece que vamos a entrar el primer lunes del año. Voy a ver cuándo cae para ver si le doy un horror. El primer lunes del año cae día 2. Tremenda cosa. Bueno, pues el día 2 estaremos aquí haciendo la guerra. La culpa es de María Fernanda, de Betty Zaguirre y de María Torrellas. No, María Torrellas no dijo nada, no dijo nada. Bueno, ya es algo. Bueno, en todo caso, un placer esta reunión, intentar que, bueno, estaba Perú, estaba el pueblo mapuche, estaba Argentina, estaba Venezuela, Colombia, Haití, bueno, una representación de medios alternativos. Aquí volvió Carlos, pero me han dado a mí el cierre, pero si te falta algo, lo asumas. Estaban hablando de hacer, sobre todo María Fernanda, que era muy tarde el próximo encuentro largarlo a 1 de febrero. Sí, al primer lunes de febrero dice que sí. No, que eso se alargar demasiado. La militancia no va a poder esperar, o sea que igual el día 2, 3 hacemos algo. Yo creo que podría ser a mediados, o sea, de enero, porque hay que esperar como que suceda, que se asiente lo que pasa en Brasil, cuando asuma Lula. Sabemos que en enero, no sé por qué, también pasan muchísimas cosas, o sea, no, como decía María Fernanda, los medios alternativos vamos con la laptop, con el celular, y siempre pasa de todo en enero. Yo pienso que en mediados de enero, o sea, se puede ver ya si ya tenemos cabida a dar información. Bueno, hay países que pasan cosas como Perú, que están pasando cada día, pero yo creo que hay que intentar animar a que haya más países, o sea, que esté Honduras, que esté Guatemala, o sea, hay que animar que el noticiero sea realmente un noticiero, que de repente podamos ahora publicar este eventito y que la gente se entere de lo que pasó en esos países por las voces alternativas, ¿no? Entonces, intentar que el próximo haya más medios y más pueblos, ¿no? Eso es lo que yo creo. Bueno, Carlos, si quieres cerrar por favor. Sí, yo por este tema de cómo seguir, a mí me parece, bueno, sí, enero vamos a tener que juntarnos porque si no ya sería... lo que pasa es que no hacerlo el 1 de enero, porque eso que lo haga Lula, que Lula se junte el 1 de enero, porque si no, no lo va a ver nadie. Pero me parece que yo lo intenté, hice llamadas bilaterales a distintos compañeros y compañeras del grupo que estuvieron participando en el encuentro, y bueno, algunos tenían problemas realmente, otros estaban enfermos, el compañero de Chile estaba enfermo. Estamos en directo todavía, Carlos, sabes que estamos en directo. Sí, ya lo sé. Pero me parece importante que tenemos que hacer el intento de que haya participación de más países. Hoy estuvo muy bien porque dimos un panorama de varios países, pero me parece que tenemos que tener, por ejemplo, Centroamérica, el Caribe, digamos, bueno, Brasil, hoy estuvo el compañero, la compañera del MST va a estar la próxima vez, ya me dijo que iba a estar, que hoy tenía que dar un examen y no podía faltar, pero digo, tenemos que tratar de oír más voces. Esto es como un número 0, que se ha convertido en 1. Así que para adelante, nosotros tenemos que tener optimismo y sobre todo seguir trabajando para sumar más gente, más compañeras y compañeras. Así lo hacemos. ¿Queréis que terminemos con algo de música?
Bueno, No siempre ya la tenemos, música, dale, para dale. quienes escuchen, el propósito de año nuevo entonces del frente. Exacto. Incorporar más Por un compañeros año- y compañeras al frente. Mire, Dale. y lo que ha sucedido hoy día es una especie de articulación y a la vez poder conocer. Lamentablemente no estuvo en los primeros momentos, pero en lo poco que he podido escuchar, en el caso de Colombia, en el caso de Venezuela, por ejemplo, muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ustedes nos comentan es de fuente directa de las entrevistas, de lo que vivimos, de lo que estamos allí. Y eso es muy importante porque a nosotros mismos, como comunicadores y como comunicadoras que estamos en nuestros países, hacemos también un recorrido a nivel de América Latina y el Caribe, inclusive más allá, ¿no? No solamente analizamos lo que pasa en nuestro país, sino también siempre estamos informando lo que pasa en otros países. Y ojalá Así nos reunimos igual, en enero. Justo escucharte, compañera. Bueno, despedirnos con música, Chema. Voy para allá. Mafi, pongo la de Vita, que acá en la Vamos a poner libertad. aquí. Acá en la libertad, ¿sí? ¿Te parece bien? Venga, pues Bien. con De Vita, que es un grande, acá en la Bebito, libertad. tengo que traerlo para acá también. Sí, y nos... Sos fanático de Evita. Sos fanático de Y Evita. Y yo también, y yo también. Bueno, sí, un poco, pero ya sé que os pilla en casa, Argentina, pero, ojo, que yo soy más rojo que De Vita, todavía, Pero Bueno, yo también soy fanática de Daniel De Vita. sí, Entonces, somos dos. tengo por ahí la Claro que a mí gorra. me quedo gorra, a ti te quieren más, pero bueno. Sí, eso es cierto, es cierto. Yo tengo gorra y voy a tener música. Bueno, pues nos despedimos entonces hasta los... Con Hasta la historia con- siempre. hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Y nos vemos aquí con De Vita a ver que así que no se quede el programa en seco, que toque con un poco de música. Un detenido por efectuar más de 30 disparos contra la Embajada de Cuba en Washington en la madrugada de este jueves. En Venezuela, la madrugada de este domingo fue frustrado un intento de incursión militar en el estado costero de La Guaira. Las autoridades del país detuvieron este lunes a 8 personas que constituían un segundo grupo de mercenarios. Se apoyó hoy las nuevas medidas de Washington para reforzar el embargo a Cuba y pidió nuevas sanciones. Acá en la libertad todo es distinto. Acá en la libertad somos felices. Acá en la libertad los esperamos. Acá en la libertad, acá en la libertad. Este será el primer hemisferio libre de la historia de la humanidad. Acá en la libertad todo es distinto a donde viven. Tenemos dignidad y el Estado no nos persigue. El salario que percibe el obrero es suficiente y el amor es la constante vigente en nuestra gente. Acá en la libertad no se practica la censura. La chance de decir lo que uno siente la asegura el mercado, que es la pura garantía del derecho. La teoría del derrame no es teoría, que es un hecho. Acá en la libertad no se reprime, se dirimen los conflictos en un diálogo pacífico y no hay crimen. Todos somos iguales, no hay niños descalzos y una vez por año podemos cambiar el iPhone. Acá en la libertad se nos permite ser sensibles y si uno tiene ganas de irse a un país más libre, solo carga combustible y se dirige a la frontera, que de cálida manera te reciben con jengibre. Acá en la libertad podemos decirle garca al monarca y desearle que lo lleve la parca sin que la comarca tenga que preocuparse. El pueblo acá no sabe de qué se trata la cárcel. Acá el liberalismo es aquel que todo lo ve. Abundan los McDonald's y no hay murales del Che. A las 5 nos reunimos todos a tomar el té, a recordar la maravilla que nos legó Pinochet. Hay derechos humanos plenos, no discrimina el sistema entre el norte bueno y la parte latina. Las mujeres muy tranquilas por nuestras calles caminan y estamos llevando paz y mucho amor a Palestina. Acá en la libertad todo es lujo y elegancia. Vean a la policía abrazar al pueblo de Francia. Noten esa distancia entre lo nuestro y lo suyo. Vean cómo Brasil se transforma en el orgullo del continente.
continente. A tu vecino decile que vos también querés tener la paz que tiene Chile. Decile que no quieres ser alfombra, que hoy la libertad es la que llama y la que nombra, que no nacieron parias para vivir en las sombras, que en las costas de Miami se vive igual que en Colombia. Mostrales estas imágenes del paraíso, donde el mercado con su manto nos bendijo, como inundó con su leche tibia la civilización en el alto de Bolivia. Si será con ustedes, todas las penas se alivian. Serán el nuevo Irak, serán la nueva Libia. Así como quitaron al tirano de su sitio por ser tan egoísta y no entregar su litio, así será el destino de ustedes desde el principio, y serán bienvenidos a la fiesta de los ricos. Ya no soportarán las dictaduras, esas que aún bloqueadas hoy perduran, a las que castigaron y bañaron de presagios para que no sean ejemplo, para que no haya contagio. Serán libres de pagar por salud y educación, serán libres como abuelos en la calle sin pensión. Gozarán la supresión del régimen suspensión, de esa soberanía que los hunde en la opresión. Serán libres como es libre el ruiseñor, serán libres como es libre ese que muere en Nueva York, libres para pisotear a su bandera, ser satélites de élites que controlan la esfera, libres para sentir de manera sumisa, para entregar los recursos con una enorme sonrisa, para esconder el rabo ante los bravos por centavos, libres, libres para ser esclavos. Acá en la libertad todo es distinto, acá en la libertad somos felices, acá en la libertad los esperamos, acá en la libertad, acá en la libertad, acá en la libertad todo es mentira, acá en la libertad, acá en la libertad.